¿Quién decidió qué libros tiene la Biblia? ¿Y por qué no necesitamos intérpretes humanos? Muchos cristianos no saben por qué sus Biblias tienen menos libros que otras. Algunos tienen 66 libros, otros 73. ¿Quién decidió eso? ¿Fue Dios, los apóstoles o un grupo de hombres siglos después? Y lo más preocupante, ¿por qué tantas religiones dependen de un intérprete humano para entender la palabra de Dios? El Papa, el Talmud, los imanes musulmanes, todos interpretan, cambian y agregan, como si la palabra de Dios necesitara edición. Este video no es para atacar, es para despertar. Porque el único intérprete que necesitamos es el Espíritu Santo, y la Biblia ya nos fue dada completa. ¿Por qué algunas Biblias tienen más libros? En tiempos de Jesús, los judíos ya tenían sus escrituras definidas de manera funcional. Eran los libros que hoy forman el Antiguo Testamento protestante. No incluían libros como Tobías, Judith, Sabiduría o Macabeos. Jesús jamás citó estos libros, ni los apóstoles tampoco. Después de la resurrección de Cristo, hacia el año 90 después de Cristo, los líderes judíos confirmaron el canon oficial en lo que se conoce como el Concilio de Jamnia. Pero ese cierre solo fue una formalización del consenso que ya existía entre los judíos fieles antes y durante el ministerio de Jesús. Aquí es donde algunos católicos objetan. El canon judío se definió después de Jesús, entonces deberíamos seguir el que hizo la Iglesia. Pero esta objeción no se sostiene, porque aunque el canon se cerró oficialmente después de Cristo, Jesús ya había usado y validado el canon tradicional judío con su enseñanza. Nunca citó los libros deuterocanónicos. Nunca los consideró escritura. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesús menciona claramente los tres bloques del canon hebreo. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esa era la forma tradicional de referirse al conjunto de las escrituras reconocidas por los judíos fieles. Eso confirma cuál era su autoridad. Por eso, seguimos el canon que usó Jesús, no el que definieron los hombres siglos después en concilios católicos. La Iglesia Católica, por su parte, incluyó libros que estaban en la traducción griega de las Escrituras, conocida como la Septuaginta. Estos libros eran útiles para lectura, pero no se consideraban inspirados originalmente. Fue en el Concilio de Trento, en el año 1546 después de Cristo, que la Iglesia Católica declaró oficiales esos libros adicionales como parte de su canon. ¿La razón? Fue una reacción directa a la Reforma Protestante. Martín Lutero y otros reformadores volvieron al canon original hebreo, el mismo que usó Cristo. Por eso, hoy las Biblias protestantes tienen 66 libros y las católicas 73. El peligro de depender de intérpretes humanos. Este patrón se repite en todas las religiones institucionales. En el judaísmo, la ley se interpreta por el Talmud, no por la escritura directamente. En el Islam, el Corán se interpreta por los hadices y los sabios islámicos. En el catolicismo, la Biblia se interpreta por el magisterio y el Papa como máxima autoridad. En todos estos casos, el pueblo depende de un intérprete. Y lo que comienza con una intención buena, termina corrompiéndose generación tras generación. Un líder interpreta, el siguiente modifica, y el tercero ya predica algo completamente diferente. ¿El resultado? Millones de personas siguen doctrinas de hombres, pensando que siguen a Dios. Pero Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No necesitas un papa, un rabino o un imán para conocer a Dios. Lo que necesitas es la palabra viva y al Espíritu Santo como tu maestro. Las doctrinas inventadas por hombres. Cuando un hombre tiene autoridad para interpretar la Biblia como le parezca, puede inventar cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó. Aquí algunos ejemplos reales y documentados. La adoración a la Virgen María comenzó a popularizarse cerca del siglo V después de Cristo. La oración por los muertos fue impulsada por Cipriano de Cartago en el siglo III después de Cristo. El rosario fue creado en el siglo XV después de Cristo.
La Inmaculada Concepción de María fue declarada doctrina oficial en el año 1854 después de Cristo. La infalibilidad del Papa fue proclamada en el año 1870 después de Cristo. Nada de eso está en la Biblia. Pero como los creyentes dependen de una jerarquía que interpreta por ellos, lo aceptan sin cuestionar. Y mientras más poder se le da a un hombre, más lejos se alejan de la verdad. ¿Puede el Papa actual inventar algo nuevo? Sí. Y lo ha hecho. Puede declarar nuevas formas de oración, nuevas festividades, nuevas indulgencias y hasta nuevas doctrinas. ¿Puede crear un rosario actualizado? ¿Una pulsera de oración con un nuevo nombre? Claro que sí. Tiene el poder dentro del sistema católico. Pero la gran pregunta es, ¿tiene ese poder delante de Dios? La respuesta bíblica es no. Porque Jesús ya lo dijo todo. Él es el único legislador, el único mediador y el único fundamento de la fe. Ya tenemos todo lo que necesitamos. La fe no avanza por nuevas revelaciones humanas. La fe se sostiene por la palabra que ya fue dada. Dice la carta de Judas, verso 3. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos nuevas doctrinas. No necesitamos intermediarios que nos digan lo que Dios realmente quiso decir. Necesitamos volver a la palabra, leerla de principio a fin, pedir al Espíritu Santo entendimiento y obedecerla. Y si los apóstoles cayeron, ¿qué nos hace pensar que nosotros no? Nosotros, como seres humanos, cometemos errores constantemente. Y por eso no podemos darnos el lujo de interpretar, cambiar, añadir o quitar de la palabra de Dios. Incluso aquellos que estuvieron más cerca de Jesús fallaron. Pedro, el mismo que caminó con el Maestro, cometió un error grave. Cuando estaba con los judíos, se apartaba de los gentiles, como si fueran menos. Pablo tuvo que confrontarlo públicamente, porque no andaba rectamente conforme al Evangelio. También Marcos, el mismo que escribió el Evangelio que hoy leemos, falló. Abandonó a Pablo y a Bernabé durante un viaje misionero. Y cuando quiso volver, Pablo no lo aceptó, lo consideraba no confiable. Tuvieron una discusión tan fuerte, que se separaron. Estamos hablando de hombres que vivieron con Jesús, que fueron testigos de su resurrección, que predicaban con poder. Y aún así, se desviaron, dudaron, se confundieron y tomaron malas decisiones. Y si eso pasó a días o semanas de la partida del Señor, ¿cuánto más se ha desviado el hombre después de cientos de años? Pablo no dejaba de escribir cartas a las iglesias, corrigiendo errores que nacían en cuestión de días. Doctrinas falsas, legalismo, inmoralidad, idolatría. Todo eso surgía constantemente, incluso con los apóstoles aún vivos. Por eso no podemos confiar en hombres que vienen siglos después a modificar, reinterpretar o actualizar la fe. Volvamos a la raíz. Volvamos a la palabra. Volvamos al único libro que dejó Dios para el hombre, la Biblia. Jesús ya habló. La Escritura ya fue dada. El Espíritu Santo ya fue enviado. No necesitamos hombres que añadan, interpreten, distorsionen o mejoren lo que Dios nos dejó. No sigas hombres. Sigue al Cordero.